¿Cómo le va? Bienvenidos. ¿Cuántos kilos de más tiene usted? Algunos, ¿no? Pero bueno, eso va a incidir sobre su postura, su forma de caminar, sobre su columna, sobre todo aquello que tiene que ver con la especialidad que tiene el doctor que va a hablar con nosotros, que es el doctor Horacio Guerrero Hijo. Y usted recuerde que estuvo hace unas semanas con nosotros y quedaron pendientes algunos temas de traumatología que hacen a la edad de los pacientes, a las lumbalgias y por supuesto también algunas otras dolencias que podemos tener los que transitamos ya muchos años. Esto es Enfoque Médico, el programa que auspicia el Colegio de Médicos Distrito 2. Estamos en la temporada número 18 y por supuesto les recuerdo que usted puede ver este mismo programa después del estreno de hoy en las repeticiones que se dan en este mismo canal, en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata y alrededores. Vamos a charlar ahora con el doctor Horacio Guerrero Hijo. Horacio, gracias por estar con nosotros. A vos, Carlos. Bien. Bueno, había quedado pendiente el tema de los adultos mayores y sobre todo las patologías que pueden tener ellos. Contanos. Bien, el adulto mayor, como veníamos hablando, sufre de dolores de espalda, dolores posturales, que tienen que ver a veces también con alguna mala postura o algo congénito que traigan desde el desarrollo, como puede ser una escoliosis, sumado a la degeneración por la edad avanzada o lo que haya hecho durante toda su vida. Entonces, ahí aparecen dolores de cintura, dolores de espalda, dolores cervicales, que vienen muy frecuente a la consulta, donde uno los estudia un poco en la anamnesis, les pregunta a qué se dedica, cuál es su labor, porque muchas veces tiene que ver con el trabajo, o sea, el hecho de estar mucho tiempo al frente de la computadora, en una posición viciosa, también trae dolores de tipo muscular, tipo postural. Y eso es lo que nos consulta la mayoría de las personas. El 80% de esta patología tiene que ver con la postura. O sea, uno tiene que adoptar una postura correcta al trabajar frente a la computadora, correcta al estudiar, al leer un libro, y mismo el uso del celular. O sea, con el uso del celular en esa posición viciosa, mirando hacia abajo, muchas veces traen dolores posturales, cervicales, que consulta frecuentemente a la consulta médica. Qué ironía, ¿no? Porque antes uno decía, le duele la espalda porque se la pasa cargando bolsas en el puerto. Y hoy en día te duele la espalda porque estás sentado frente a la computadora o hablando por el celular. Tal cual. Pero eso es tan grave como lo otro, ¿no? El tema es, netamente, el 80% es postural. Y como les dije anteriormente, tiene que ver con la mala postura, posición viciosa que trae de por sí una contractura muscular. Entonces, el paciente consulta, se lo estudia, se descartan otras patologías como pueden ser escoliosis, desviaciones, ¿sí? Que ya son congénitas durante el desarrollo, que también se pueden corregir métodos ortésicos, kinesiología, trabajo en el gimnasio o haciendo alguna actividad como puede ser natación, y otras veces requieren ya un tratamiento un poco más profundo como puede ser alguna cirugía. Pero bueno, en definitiva, con la consulta, con kinesiología, algún tratamiento médico, el 80% revierte, porque es postural. Todas esas posiciones viciosas traen de positivo aparejado una contractura muscular que hay que tratar. Bien, y decime una cosa, no sé si será dentro de tu especialidad o de otra, ¿no? Cuando uno dice, me agaché y no me pude enderezar porque tuve un ataque de ciática, ¿eso es tan así? Bueno, muchas veces el paciente, o sea, que ya tiene alguna predisposición porque viene con alguna discopatía, alguna pequeña hernia, le produce ese síntoma, que es el dolor lumbar que irradia por la pierna, una, la otra o ambas, que es la comúnmente llamada ciática, que es el dolor por compresión del nervio ciático. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, obviamente, rápidamente bajar la inflamación para mejorar el síntoma, estudiarlo, porque en la mayoría de los casos que tienen que ver con protrusiones lumbares o hernias lumbares se tratan quirúrgicamente. Hoy en día también existe la posibilidad de un bloqueo radicular, que es lo mismo, es como un antiinflamatorio local para desinflamar o generar un espacio para liberar la compresión. Pero en definitiva puede terminar una cirugía. Bien, vos sabés que nosotros cubrimos los torneos de fútbol infantil y muchas veces los padres nos dicen, sí, porque le dieron un golpe en la rodilla y le rompieron el menisco y le afectaron eso a los chicos, ¿no? ¿Eso mismo se puede dar en los adultos ya? ¿Que le afecte un golpe al menisco? Generalmente tiene que ver con eso, con algún mal movimiento. Ajá. Donde produce un pellizco y depende del grado de lesión o el trauma, la fuerza del trauma,
genera la ruptura meniscal, quizá también aparejado alguna ruptura ligamentaria. O sea que es un trauma importante en la rodilla. Si distinto es del dolor que comienza de a poco y termina como degenerando el menisco y en definitiva lo rompe. O sea, ¿y cómo se degenera un menisco? Por la edad, por la actividad, la sobrecarga, o sea, el peso. Bien, y por ejemplo, cuando uno dice, me duele mucho el tobillo, me duele mucho la pierna, debe ser por los zapatos que no me quedan bien. ¿También se puede dar ese tipo de desviaciones? Puede tener algún mal apoyo plantar, ¿sí? Algo quizás congénito, que en su momento de chico lo trató con plantillas, después de grande las dejó y en definitiva lo tiene el mal apoyo. ¿Ese es el pie plano? El famoso pie plano, claro, o las metatarsalgia o el espolón, ¿sí? Son patologías que aparecen ya de adulto, pero seguramente ya algo quizás de chico ya tenía. ¿Y el espolón qué es? Es la degeneración, la artrosis que se produce en el calcáneo, en un hueso, en el apoyo del pie, y en el produce talón, como un digamos. sobrehueso, en el talón, exactamente. Produce como un sobrehueso que genera una inflamación de la fascia plantar. Y ahí el paciente consulta por ese dolor, esa talalgia, como si algo le clavara en el talón del pie. Ahora, evidentemente los traumatólogos son como una mercería, tienen cualquier cantidad de síntomas para atender. ¿Por qué te lo digo la mercería? No lo digo despectivamente. Si alguno alguna vez trabajó en una mercería, sabe que hay botones para esto, cierre para aquello, aguja para lo otro. Ustedes tienen que tener una capacitación, por eso es ultra importante. La especialización de ustedes requiere conocer muchísimas cosas, porque ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Hay muchas algias, muchos dolores en todo el cuerpo. Y sí, somos consultados frecuentemente por dolores articulares, traumatismo, cualquier golpe o torcedura. Sí, es muy común en la guardia. Bien, ¿y cuáles son las patologías más comunes pasados los 50 años, por ejemplo? Obviamente las degeneraciones, o sea, y en esto como veníamos hablando anteriormente, mucho tiene que ver lo que hizo el paciente durante toda su vida, la actividad que realizó. Obviamente el paciente que jugó toda su vida al fútbol va a tener un mayor desgaste a nivel articular, ya sea de las rodillas, de los tobillos. El paciente que trabajó mucho tiempo con fuerza o en posiciones viciosas, estando agachado, con dolores de cintura. ¿Y los maestros que trabajan siempre parados? El maestro consulta mucho también por la cervical, la postura cervical, al escribir, al corregir, en esa posición también viciosa frente a la computadora hoy en día. O sea que no me contestaste cuántos huesos hay en el cuerpo humano, porque ayer escuché que había como 300, pero después se reducen a 206 porque 200. Se unen. ¿Cómo es esa historia? 200. Se cuentan también los huesitos del oído. Ajá. Que hay un montón ahí. También. Ajá. O sea que hay 200 y pico de huesos. Bien. Y de esos huesos, ¿cuáles son los que más están afectados por las malas posturas, por las patologías más habituales? Comúnmente, como te decía, el 80% de la consulta tiene que ver con dolores posturales de la columna. Bien. Después vienen los dolores artrósicos por degeneración, ya sea articulares en la rodilla, en la cadera, los tobillos. Pero sí, el 80% tiene que ver con eso, con la consulta de dolores de cintura, de cervical. ¿Y cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? La artritis es una enfermedad que afecta a personas con artritis reumatoidea, inflamaciones articulares, pero de origen de la enfermedad de la articulación. En cambio, la artrosis es una degeneración que viene con los años, no tiene que ver con la enfermedad propia, que la puede producir, pero es algo más bien degenerativo, por desgaste, por un mayor uso, por una mayor sobrecarga, que genera eso, un desgaste articular. Bien, y cuando se produce ese desgaste articular, ¿eso tiene cura? ¿O tiene, no sé si quirúrgica, si con alguna prótesis? Entiendo la pregunta. No, lamentablemente lo que se gastó y no va a tener una cura, porque ya no lo tiene, ¿entiende? O sea, lo que uno puede hacer es o paliar el síntoma, que es la inflamación que genera, o reconstituir la articulación, pero desde el punto de vista quirúrgico, ya sea con prótesis, o sea, el reemplazo articular. Porque ya ¿Y eso da resultado? Obviamente porque soluciona el problema del paciente, que en muchos casos es el dolor invalidante, o sea, que no le permite desempeñar su actividad o su labor por el mismo dolor que le genera. Entonces,
al solucionar el problema, o sea, al no tener más dolor, desempeñan su actividad normalmente. Bien. El otro día una persona conocida nuestra se cayó de una escalera, una señora mayor, y se fracturó la pierna con una fractura expuesta. Le tuvieron que poner un clavo, creo, de platino, y ahora le iban a poner una chapa, una prótesis, no sé qué de qué, para que pueda volver a caminar. ¿Eso realmente tiene repercusiones con mayor edad o sí? Se ve comúnmente en los pacientes de edad avanzada el índice mayor de fracturas, ya sea por una osteoporosis, o sea, una disminución de la carga mineral ósea a nivel óseo que produce una menor producción de matriz ósea, el hueso se desgasta y se fractura más frecuentemente, se da más en la mujer que en el hombre, pero sí, estadísticamente eso sucede en las personas de edad avanzada también, que ante un traumatismo quizás de mediana energía produce una fractura. Bien. Doctor Guerrero, ¿le parece bien si hacemos una pausa? Muy bien. Bueno, vamos a una pausa aquí en Enfoque Médico. Quiero recordarles que ustedes tienen en pantalla los teléfonos, la dirección de correo electrónico, correo postal, con las cuales pueden comunicarse con nosotros o con el Colegio de Médicos para hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, el tema que les gustaría que se tratara y las críticas que siempre ayudan para seguir adelante. Los parques industriales nacionales e internacionales llegan a La Rural. Del 23 al 25 de agosto, junto al Congreso Industrial del Trabajo y la Producción. El gran evento del año para el sector que moviliza la recuperación de la economía. Rondas con grandes oportunidades de negocios. Ni vos ni tu empresa pueden faltar. Organizan Industriales Pymes Argentinos y la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Continuamos en Enfoque Médico, estamos dialogando con el doctor Horacio Guerrero Hijo, estamos hablando de los dolores de todo tipo que se generan en el cuerpo humano cuando uno es grande y también cuando es chico. Porque los que hemos jugado al básquet, por ejemplo, recordamos cuando saltábamos y no teníamos bien asegurado la rodilla, los tobillos, porque estaban mal atadas las zapatillas o por qué sé yo, por qué motivo, cuando uno caía, dice, me esguincé, no podía seguir caminando. Entonces, eso se debe seguir repitiendo hoy en día. Es muy común que el esguince afecte a los chicos y a los grandes, por supuesto. ¿Y qué se hace ante eso? ¿Y qué es un esguince, primero que nada? Bien, muy bien. Es la torcedura o la distensión ligamentaria a nivel articular, ya sea en un tobillo, una rodilla, en un miembro superior. Y es muy común, una patología muy común que consulta frecuentemente más en la edad joven, donde el paciente desempeña alguna actividad deportiva. Es muy común la torcedura, el esguince. Comúnmente no pasa a ser más que eso, un esguince, una distensión ligamentaria donde tempranamente se lo inmoviliza, se le da un tratamiento antiinflamatorio y el reposo deportivo. Al tiempo, con la rehabilitación adecuada, vuelve a hacer su actividad física y pasa. Otras veces ya requiere algún otro tipo de tratamiento porque está asociado a alguna lesión, que sea una lesión parcial, una lesión completa ligamentaria, donde puede requerir algún tratamiento quirúrgico. Que son las menos. ¿El esguince es el paso previo a la fractura? No es, sino tiene que ver con el mecanismo. O sea, el esguince solamente está afectada la parte ligamentaria. Ya cuando hay fractura, no los huesos. No hay hueso, claro. No hay compromiso óseo.
Ya cuando hay una fractura hay un compromiso óseo, que quizás tiene que ver con el trauma. Bueno, yo voy a nombrar a una persona que se llamaba Bacareza, que era un conocido masajista, era masajista de Chacarita. Estoy hablando de hace 60 años atrás, 65 años atrás. Y él era famoso porque siempre decía que él, cuando un jugador se esguinzaba, le acomodaba los tendones o los ligamentos y demás, y se le acababa el esguince. ¿Esto es posible? ¿Están así? Porque ahí estamos hablando, insisto, en la época pretérita de la medicina, ¿no? Así que, ¿están así eso? Es muy difícil, o sea, pensarlo de ese punto de vista, pero sí, quizás ante alguna pequeña luxación, ya sea alguna articulación o alguna luxación digital o alguna luxación rotuliana, que uno pueda hacer algún gesto como para poder acomodar la articulación. No así quizás los ligamentos, que están firmes y adheridos a planos más profundos. En un esguince, un kinesiólogo es muy importante. Nosotros trabajamos mucho con la parte kinesiológica porque es parte de la rehabilitación, de la reinserción del paciente en su actividad, ya sea laboral o deportiva. Bien. Y es conveniente, por supuesto, siempre consultar inmediatamente, porque mucha gente dice, no, ponete un poco de hielo, que se te desinflama y demás, pero no trata la lesión de fondo. Y eso puede derivar en otro tipo de patología, ¿no? Sí, obviamente, cuando hay un esguince o una extensión ligamentaria, requiere el tratamiento adecuado, ya sea la inmunización temprana con el reposo deportivo y la kinesiología con el fortalecimiento muscular. Durante todo ese tiempo de reposo, el músculo se ha atrofiado. Y para poder volver a hacer actividad y no tener una nueva lesión, es recomendable hacer la kinesiología. También sucede los pacientes que consultan por un esguince tardíamente o recidivamente, porque vienen varias veces esguinzados que no trataron, ya el ligamento se volvió como un elástico. Claro. Entonces, es muy difícil después tratar un esguince recidente de muchas repeticiones, porque viene como cuando uno estira un elástico mucho y se vuelve flácido. Claro. Exactamente, pierde elasticidad. Entonces hay que trabajar mucho con la kinesiología, con el fortalecimiento muscular para que pueda recuperar esa elasticidad. Bien, el adulto que tiene un esguince, ¿tiene más dificultades para recuperarse que un chico o es lo mismo? No, es cierto, los chicos tienen de por sí una recuperación mucho más rápida. También las lesiones son mucho más leves que en el adulto, tienen que ver también con eso. Pero bueno, y son más laxos, o sea, tiene otras características los chicos, pero la verdad que se recuperan mucho más rápido que el adulto. Bien, vamos a las lumbalgias, a las algias o a lo que quieran, como lo llamen ustedes habitualmente. ¿Hay lumbalgias de todo tipo en el cuerpo, en el ser humano? ¿O solamente son lumbalgias la de las torceduras, la de una distensión y demás? ¿O hay lumbalgias por mover mal la cabeza, no sé? En realidad son lumbalgias porque se localizan en dolores que se localizan en la zona lumbar. Ah, y si te duele... Sería cervicalgia, porque sería el dolor a nivel la primera vez cervical. que escucho eso. Cervicalgia. Claro, Cervicalgia. por el dolor localizado en la zona cervical. Y evidentemente esos dolores muchas veces, como yo te decía, le dicen, no, ponete hielo. No, otro dice, no, ponete calor. ¿Qué se aplica? Bueno, en lo que es trauma, golpe, Sí. frío. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inflamatoria ante el estímulo hasta el trauma que genera inflamación, hematoma. Entonces, en esos casos, hielo, frío. Ahora, en el dolor más bien postural, dolor crónico, dolor de espalda, como decíamos recién, la cervicalgia, las lumbalgias, generalmente es calor, porque es un dolor que está asociado a una contractura muscular. Entonces, el calor produce vasodilatación y relaja esa contractura. Ahí está la diferencia. Bien, o sea que ténganlo en cuenta eso, no le haga caso a doña María solamente. Use esto básico que le está diciendo el doctor. Por un golpe, una inflamación de ese tipo, hielo. Y si por un dolor, por ejemplo, como en la cervical, calor, o la cintura, ¿no? 15, 20 minutos, 4 o 6 veces por día, que eso alivia. Y fundamentalmente, no se tome los remedios habituales, no voy a decir marca ni nada, pero consulte, porque muchas veces uno se toma un remedio y resulta que ese remedio es contraproducente para otra afección que puede usted tener. Entonces consulte, en total le va a salir lo mismo, consultar, porque hoy pueden asistir a los consultorios públicos que son gratuitos. Bien. Y si pueden, vayan a su médico de confianza en su consultorio personal, ¿no? Muy bien. Así que bueno. Finalmente, vamos a recapitular un poco de todo lo que hablamos de los chicos y de los adultos. ¿Cuáles son las dificultades mayores que enfrentan los padres con los chicos? Sobre todo hablamos la otra vez de las
mochilas, de los dolores de espalda y demás, de la gimnasia en la escuela y demás, y cuáles son los dolores más habituales que puede enfrentar un adulto con sus familiares. Bueno, como resumiendo, los papás que vean a los chicos que caminan mal, que adoptan una postura viciosa o una postura diferente al sentarse frente a la computadora, o que lo ven por ahí en una posición torcida, que consulten al médico, que el médico lo va a estudiar, va a llegar a un diagnóstico temprano para poder tratarlo. Y los adultos también, que tienen algún dolor, alguna algia localizada, que por ahí burda, no le dan importancia, que también consulte, porque puede ser el origen de algún problema, como puede ser la artrosis, la osteoporosis. También hay que agarrarlo a tiempo para poder tratarlo. Bueno, te mentí, te dije que íbamos a terminar ahí, pero te quiero hacer una pregunta más. Las sillas en las que se utilizan. Por ejemplo, hubo un señor el otro día que me dice, yo no uso más la silla esa móvil que se ablanda y demás, sino que uso una silla dura, como me decía mi papá. En un tiempo uno decía, hay que tener una silla dura para mantener la columna firme y demás. ¿Esto cómo es? No, han cambiado muchos, las sillas ya son ergonométricas, o sea, tiene que ver Eso, sí, con la posición del paciente frente, por ejemplo, a la computadora. Cuando un paciente está mucho tiempo frente a la computadora o en un escritorio, tiene que adoptar una posición cómoda. Cómoda es con respaldo, a veces con apoyabrazos, en la posición sentada a 90 grados, o sea, no ni muy inclinada hacia atrás, ni mucho para adelante, una posición cómoda. Entonces, en esa posición el cuerpo está relajado, porque descansa. En cambio, cuando uno adopta una posición viciosa, ya sea frente a la computadora o escribiendo, reclinado hacia adelante, sin el apoyo adecuado, está usando músculos por demás, y ese músculo termina fatigado, termina contracturado. De ahí los síntomas, los dolores y demás. Bueno, pero esas posturas viciosas pueden darse también con una silla ergonómica, ¿no? Porque si el no vicio la lo usa, tiene, claro. lo tiene él. Y si no la usa adecuadamente, sí. Claro. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. A vos, Carlos. El doctor Horacio Guerrero, hijo, que nos ha tenido la gentileza de atendernos para responder a sus preguntas, porque la otra vez había quedado pendiente la respuesta a algunas preguntas. Bueno, hoy las tiene. Recuerde que usted puede hacernos más preguntas, tener más inquietudes, hacernos llegar sus mensajes a través de los teléfonos y las direcciones de correo electrónico y correo postal que aparecen en pantalla. Este programa usted lo está viendo ahora, lo va a ver en las repeticiones y lo puede volver a ver en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook/lasproductoras. ¿Dónde lo ve este programa en estas repeticiones? En la zona norte de Gran Buenos Aires, zona oeste, zona sur de Gran Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en La Plata y alrededores. Gracias, doctor, de nuevo. A usted también muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Siniscalchi. Los espero la semana que viene. Hasta entonces.